Hola, un cordial saludo desde su iglesia remanente en Santa Rosa de Cabal, en nuestro día número 7 de estos 21 días de ayuno, donde hemos visto la manifestación del poder y de la gloria de Dios en nuestras vidas. El texto bíblico base del día de hoy lo encontramos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué significa esto para nuestras vidas? ¿Qué importancia y enseñanza tiene en este momento este texto de la palabra de Dios para nuestras vidas? Vemos que es uno de los versículos significativos donde Dios, a través del apóstol Pablo, nos habla de esa manera, de esa gracia que es suficiente para nuestras vidas, para mostrar la perfección de Dios, el poder de esa perfección de nuestro Señor en medio de nuestras debilidades. Todo ser humano tiene debilidades, todos aquí conmigo tenemos debilidades, pero por medio del Señor Jesucristo, por medio de esa gracia que nos cubre, esa debilidad se perfecciona en todo momento. Empieza ese proceso de perfeccionamiento para glorificar el nombre de Dios donde quiera que estemos. El apóstol Pablo, después de recibir esa visión celestial, presenta su debilidad y esta afirmación da respuesta a que Dios, en medio de esa petición, le fuese quitado ese aguijón. A través de ese versículo nos muestra la maravilla de verdad de Dios a través de esa gracia suficiente para todos nosotros. A menudo, usted y yo muchas veces nos hemos sentido abrumados por nuestros fracasos, nuestras debilidades y cuanto más por nuestros pecados. Pero según el Señor a través del apóstol Pablo, la gracia de Dios es más que suficiente para cubrir todas nuestras debilidades. De hecho, cuando reconocemos nuestra propia debilidad, podemos experimentar el poder sobrenatural de Cristo que fluye a través de nosotros. Y su Santo Espíritu empieza a guiarnos, a llenarnos, a nutrir nuestro espíritu para hacer la voluntad de nuestro Padre. En la vida diaria es fácil caer en la trampa de ese perfeccionismo, de la autoexigencia. Y cuanto más en estos tiempos, cuanto más cuando este sistema tan avanzado en tecnología, en ciencia, nos lleva a ser cada vez más ligeros, más rápidos, más eficaces en muchas cosas, pero nos alejamos cada vez más de Dios. Queremos ser fuertes y capaces de enfrentar nuestros propios desafíos sin ayuda de nadie, porque nos creemos autosuficientes de muchas cosas. Sin embargo, esa actitud nos lleva a estar dentro de un círculo vicioso que nos agota y nos hace sentir cada vez débiles y sobre todo vulnerables. En lugar de eso, debemos de aprender a confiar en el poder de Dios, en su gracia, la cual es suficiente para nuestras vidas, en esas debilidades, en eso que debemos de corregir, en eso que estamos en la marcha, dando el poder de Dios para esa corrección, para ese perfeccionamiento que Dios nos muestra en todo momento que lo podemos lograr, porque recuerde que ya no mora en usted el espíritu de muerte, sino un espíritu de vida, una vida que salta para vida eterna, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, mora dentro de ti y te muestra que eres imagen de Dios, que eres esa imagen de semejanza de Dios, porque a través de Él mostramos cada vez más el poder sobrenatural de Cristo, experimentamos ese poder sobrenatural de Cristo en nuestras vidas, fluye dentro de nosotros y nos lleva a esa perfección, porque Dios, nuestro Padre amado, ya no nos ve en esa debilidad, nos ve perfectos, nos ve completos cuando Cristo está en nuestras vidas, porque Él es el fiel reflejo de todo aquello que podemos hacer, esa fiel perfección. Dios, en medio de nuestras debilidades, está con nosotros. Es importante reconocer que esas debilidades no nos definen, son cosas por mejorar, ni nos hace menos valiosos delante de los ojos de Dios, porque Él conoce nuestra condición, Él conoce esas cosas que debemos de mejorar. Cuanto más saber que esas debilidades muchas veces nos hacen dependientes de todo aquello que rodea nuestras vidas a través del Espíritu Santo de Dios. Recuerda que tú y yo dependemos de Dios, dependemos no de nuestro trabajo, no es nuestra autosuficiencia, no es saber todas las cosas, sino saber
y reconocer que dependemos totalmente de Dios. Debemos abrazar esas debilidades y aprender a confiar cada vez más en el poder transformador de la palabra de Dios en nuestras vidas y poder de esa manera superarlas, sobresalir sobre ello. Al aceptar esas debilidades, confiamos plenamente en la gracia de Dios y podemos experimentar esa transformadora presencia de Cristo en nuestras vidas. A través de la acción del Espíritu Santo podemos sentir esa fortaleza, sentir esa instrucción, sentir ese direccionamiento para enfrentar cualquier desafío que se presente en nuestra vida diaria. De igual manera, como el apóstol Pablo, debemos de glorificar a Dios en todo momento y en todo lugar, aún en medio de esas debilidades, aún en esos tiempos difíciles, aún en esos tiempos de crisis, sea la que sea. Dios ha colocado en nuestra vida esa paz que es en Cristo Jesús, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. De esa manera podemos notar que fácilmente muchas personas, creyéndose ser fuertes delante de los hombres, olvidan que esa debilidad es la puerta que los lleva muchas veces a caer y a seguir en ese ciclo vicioso. Pero cuando reconocemos que Dios está con nosotros, que el Espíritu Santo de Dios fortalece nuestras vidas, nos guía a hacer todo aquello que va acorde a la voluntad de Dios mediante Jesucristo, de esa manera nos conectamos de una manera sobrenatural con el Señor, con nuestro Padre Eterno. Por eso este texto nos invita a ver que esas luchas, esas batallas no son fracasos, sino que son oportunidades para ver el poder y la majestuosidad de Cristo en nuestras vidas, como se manifiesta en nosotros y por nosotros. Al aceptar esas limitaciones, permitimos que su gracia divina brille aún más en nosotros. Recuerda que tú eres un hijo de luz y la luz de Cristo debe estar dentro de ti y mostrar a otros ese camino de verdad y vida que es en Cristo Jesús. No es tiempo de escondernos, es tiempo de reconocer, de aceptar esas debilidades como algo por mejorar, y de esa manera vamos a ver que somos fuertes en medio de esa debilidad. Muchas veces creemos que esas afirmaciones que otras personas ven en nosotros nos llevan a cambiar o a seguir más bien en ese ciclo vicioso. Recuerde, no es lo que el hombre piensa de ti, no es lo que tú piensas de ti mismo, es lo que Dios dice de ti, y esa es la verdad absoluta, lo que te lleva a seguir adelante y sin desmayar, sin fracasar, porque Dios te lleva a tu mano. Hay personas que mienten deliberadamente diciendo que la Biblia enseña sobre la riqueza, sobre la salud, la prosperidad. Son consecuencias naturales de las personas que tienen fe, pero por el contrario, la Biblia nos muestra que aún aquellos hijos de Dios, aquellos siervos de Dios, aquellos hombres que dentro de la palabra tenemos como referentes, muestra la evidencia que debemos de pasar ciertos procesos, pero nos damos cuenta que en medio de esos procesos Dios saca dentro de nosotros todo el potencial, todo ese depósito que ha entregado en nuestras vidas para ponerlo por obra y confiar cada vez más en Él. La visión celestial de Dios para con nosotros es que usted y yo vivamos cada vez más tomados de su mano, seguir adelante, sin importar lo que estemos pasando. Dios dijo que su gracia es todo para nosotros, así como lo dijo para el apóstol Pablo, que solamente necesitaba esa gracia para poder soportar cualquier adversidad, cualquier padecimiento, cualquier sufrimiento. Dios le dijo a Pablo que ese poder se perfeccionaba en medio de esa debilidad. Y la palabra griega para suficiente es archei, la cual significa resistencia, fuerza o satisfacción. Pablo dice que solo se jactaba en sus debilidades. De hecho, lo hacía con mucho gusto porque sabía que el poder transformador, la gracia de Dios, estaba en su vida. ¿Por qué celebraba el apóstol Pablo el hecho de cargar un dolor de esta manera? Porque el poder de Cristo se hace más evidente a través de esa debilidad en nuestras vidas. La palabra perfecciona es teleitai,
un término que significa algo así como completar o lograr algo. Por tanto, la idea es que usted y yo miremos esos defectos, miremos esas falencias, pero sigamos viendo al invisible, como siguiendo al invisible, puesto los ojos en Jesús como autor y consumador de la fe. ¿Qué podemos aprender de todo ello? Que aún si, todo lo que pueda ocurrir adverso en nuestras vidas, Dios lo lleva para cumplir el propósito en nuestras vidas. Muchas veces el enemigo intenta socavar, es decir, sacar dentro de nosotros, dejar algo falso, algo ficticio, debilita nuestras vidas o en cualquier tipo de aspecto, llámese moral o de imagen dentro de las demás personas. Nuestras oraciones dependen y están acordes a la voluntad de Dios. Sigue adelante, sigue adelante. Cumple el propósito de Dios en tu vida. Y de esta manera vamos a poder mostrar a otros que hay un camino de verdad y vida que nos conduce a una eternidad con el Señor. Padre, te damos gracias en esta hora. Seguimos adorando, exaltando tu santo nombre. Gracias por permitirnos tener un día más de vida, de saber que tú estás con nosotros, que tú nos llevas de tu mano, que en medio de las adversidades y en medio de esas debilidades o falencias, que estamos en esa búsqueda de perfección a través de tu Santo Espíritu, el cual nos lleva a toda verdad, el cual revela dentro de nosotros a través de tu palabra, redarguye cada vez más para poder ver que necesitamos plenamente de ti. Confiamos en ti. Sin importar lo que ocurra a nuestro alrededor, tú estás con nosotros. Y el anhelo más grande que tienes para con esta humanidad es que todos tus hijos acudan a ti y vivamos en todo momento aferrados a tus promesas, reclamando en el nombre poderoso de Cristo Jesús esas promesas hechas, porque tú lo has dicho. Y si tú lo dices, eso se cumple en nuestras vidas. Gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos y damos a ti toda gloria, honra y honor en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, oh Dios. Recibe la adoración y la exaltación desde ahora y para siempre. El Señor continúe bendiciendo sus vidas. Un abrazo desde aquí, desde su casa remanente en Santa Rosa de Cabal.